Bueno, el presente capítulo trata del comportamiento químico de los éteres y los epóxidos. Los éteres son compuestos que se consideran derivados y alquilados del agua, resultando al reemplazar en el agua los átomos de hidrógeno por radicales. Por ejemplo, ahí tenemos el agua. Cuando en el agua los átomos de hidrógeno se reemplazan por dos radicales, estamos en presencia de un éter. Fíjense la similitud que existe entre la estructura del agua y la estructura de los éteres. El átomo de oxígeno tiene sus dos pares de electrones en orbitales moleculares no enlazantes, lo mismo que el oxígeno en el caso del éter. El ángulo de enlace hidrógeno-oxígeno en el agua es 104,5. En el caso de los éteres un poco más abierto debido a la repulsión que experimentan los grupos metilos, 110 en el dimetil éter. Los éteres tienen diferentes usos. Algunos se usan como disolvente, se usan como anestésico, el caso del dietiléter, y en otros procesos en la industria química orgánica. A menudo, cuando se escribe la estructura de un éter, se trata de escribir en forma horizontal, pero resulta que la molécula de los éteres no es completamente lineal o horizontal, debido a que los éteres presentan un ligero momento dipolar, debido a los dos pares de electrones que se encuentran en orbitales moleculares no enlazantes. Los éteres tienen momentos dipolares grandes que causan atracciones dipolo-dipolo. Ellos no pueden formar enlaces de hidrógeno entre sí, puesto que no poseen esos átomos de hidrógeno. A continuación se muestra ahí algunos aspectos de las propiedades físicas de los éteres, comparadas con otros compuestos orgánicos oxigenados de peso molecular más o menos parecido. Caso del etanol, peso molecular 46, dimetiléter, peso molecular 46. El alcohol tiene un punto de visión de 78 grados, mientras que el éter menos 25. El alcohol tiene un momento dipolar de 1.7 unidades de Bay, mientras que el éter 1.3. Dietiléter, peso molecular 74. El pentano, peso molecular 72. El dietiléter tiene un punto de ebullición de 35 grados centígrados con un momento molecular de 1.2 de Bay, mientras que el pentano tiene un momento molecular de 0,1 unidades de Bay. Muchos éteres se emplean como disolventes en gran extensión, en el caso del dietiléter, el THF o tetrahidrofurano, el caso del 1,4-dioxano, el 1,2-dimetoxietano llamado DME. Son usados como solventes. Cuando un compuesto iónico, como el yoduro de litio, es disuelto en un alcohol, el catión se solvata, o sea, queda rodeado de una esfera de solvatación, debido a una atracción que se establece entre los pares de electrones no enlazantes del átomo de oxígeno del alcohol. Ahí tenemos el esquema de solvatación.
Ahí el diagrama muestra el efecto de la solvatación de una solución de yoduro de litio. No se ve el ion litio, que está rodeado por diferentes moléculas del éter. Se ejerce una atracción entre la carga positiva del ion litio y los electrones que están en orbitales no enlazantes del éter. Nomenclatura de los éteres. Bueno, los éteres se nombran anunciando los radicales que tenga y luego la palabra éter. Tenemos el caso aquí del dietiléter, el etil isopropiléter, el metil N-propil éter y así. En lo que respecta a los métodos de preparación de éter, un método bastante utilizado es la llamada síntesis de Williamson. La síntesis de Williamson se usa más que todo para la obtención de éteres mixtos, o sea, éteres cuyos radicales alquilos son diferentes. La síntesis consiste en tratar un alcóxido con un halogenuro de alquilo, obteniéndose el éter como un resultado de una reacción de tipo SN2. Ahí tenemos el ion alcóxido actuando como un nucleófilo, ataca al carbono del sustrato donde se encuentra unido el grupo saliente y se une, produciendo la salida del grupo saliente. Entonces el mecanismo de la reacción aparece detallado. Se puede arrancar desde el propio alcohol. El alcohol se pone a reacción con hidruro de sodio y se forma el respectivo alcóxido. Recuerden que una de las reacciones características del alcohol es la reacción que ellos experimentan con sodio metálico o con hidruro de sodio para formar los alcóxidos. Luego el alcóxido, en una segunda etapa, reacciona con el halogenuro de alquilo en un desplazamiento CN2 para formar el éter mixto. En este caso, ciclohexil etil éter. Con los halogenuros o toxilatos secundarios, los rendimientos del proceso suelen ser bajos. Y con los terciarios, la reacción no funciona debido a que los halogenuros terciarios no reaccionan por mecanismo SN2, sino por mecanismo SN1. Y la síntesis de Williamson se da mediante un mecanismo de tipo SN2. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos el fenol, primero reaccionando con hidróxido de sodio. Ahí se produce el fenóxido, que es el que actúa como nucleófilo, y luego en la segunda etapa, el ion fenóxido reacciona con halogenuro para dar el fenilmetiléter. Otro método que se usa para la obtención de éteres, en este caso éteres simétricos o éteres simples, es la deshidratación de los alcoholes, que consiste en hacer reaccionar el alcohol con ácido sulfúrico a elevada temperatura. Tenemos el caso del etanol, cuando reaccionan con ácido sulfúrico, produce el dietiléter. Ahí tenemos el mecanismo de la reacción. En la primera etapa se produce la protonación del alcohol por parte del ácido sulfúrico, dando el alcohol protonado y el ion sulfato ácido. En la segunda etapa, la segunda molécula del alcohol realiza un ataque nucleofílico a la molécula de alcohol protonado, un desplazamiento de tipo SN2, provocando la salida de la molécula de agua
y formando el éter que queda protonado. En una tercera etapa, el éter protonado experimenta la pérdida de un protón para dar el éter. Reacciones de los éteres. Bueno, los éteres son especies poco reactivas. Sin embargo, experimentan algunas reacciones, siendo entre ellas la más importante aquella reacción en la cual se rompe la estructura del éter cuando ellos reaccionan con ácidos halogenados en exceso, por ejemplo con HBr, HI, HCl. Entonces en esa reacción se produce el rompimiento de la estructura del éter formándose halogenuros de alquilo. En este caso el dietiléter, al reaccionar con exceso de HBr, produce 2 moles de bromuro de etilo. El mecanismo de la reacción comprende la primera etapa, que consiste en la protonación de la molécula del éter por parte del ácido halogenado, produciéndose el éter protonado, más, en este caso, el ion bromuro. En la segunda etapa, el ion bromuro, actuando como un nucleófilo, realiza un ataque nucleofílico a este átomo de carbono para unirse y formando la primera molécula del halogenuro y una molécula de alcohol, en este caso etanol. Este etanol, después convertido en halogenuro, de la misma manera reacciona primero con HBr para dar el alcohol protonado y el alcohol protonado sufre el ataque del ion bromuro para dar la segunda molécula. O sea, se repiten los pasos. Entonces, de esa misma manera, se puede producir el rompimiento con ácido iodídrico o con ácido clorhídrico.